Bien, bienvenidos a otra sesión de entrevistas en el canal de YouTube. Hoy estamos con Semiramis González, nacida en Gijón en 1988, licenciada en Historia del Arte, máster en Reina Sofía, especializada en cuestiones de feminismo y curradora por profesión y vocación, ¿no? La primera pregunta que te quería hacer es precisamente en relación a, digamos, la disciplina en la que tú hiciste tus primeros lances y, digamos, te consolidaste, que es como escritora y en concreto como escritora de blogs, ¿no? Digamos, tú empezaste a publicar en un blog que ahora se ha convertido en una web, Semiramis en Babilonia, en 2010. Tienes algunas conferencias en las que has hablado, digamos, sobre el papel de los blogs dentro del mundo del arte, como, digamos, hasta más o menos 2012-2013 pues fue un papel más o menos marginal comparado, por ejemplo, con el peso que tenía la crítica literaria realizada en blogs o sobre todo, digamos, lo que era el reseñismo en moda, digamos, en la blogosfera. Y es seguramente, digamos, en ese 2012-2013, ¿no?, cuando se crea el proyecto de Arco Bloggers, en el que tú participas de manera muy intensa, en el que, digamos, la blogosfera comienza a jugar un papel distinto, pero paralelo a los medios de comunicación tradicionales dentro del mundo del arte, ¿no? Hay figuras que son muy emblemáticas, sobre todo en Estados Unidos, como es el caso de Forrest Nash, ¿no? Que está entre las 100 personas más, o vamos, un Art News, bueno, o una revista de estas especializadas en hacer como listados de las personas así como más de los VIP. La pregunta que te quería hacer es sobre la evolución, digamos, de la blogosfera y de tu trabajo como blogger desde 2010 hasta el presente, sobre todo con la incorporación de las nuevas redes sociales, digamos, nuevos formatos dentro de Internet que parece que han dado un giro, digamos, a lo que era la blogosfera, los comentarios dentro de ella, etcétera, la interacción dentro de ella. Sí, yo creo que ha habido un cambio muy fuerte desde... Yo empecé en 2010 y casi en ese momento estaba casi todo el mundo, todas las que escribían en blogs en España, empezando más o menos en la misma época. Y en ese momento éramos muy pocas. Realmente era una cosa muy marginal, no tanto porque no fuera reconocido, sino porque realmente había muy poca gente haciéndolo. Y era como la oportunidad de, al final estás en la última etapa de la carrera, ¿no?, de la universidad, y es la etapa en la que te apetece escribir, te apetece contar las cosas. Y los blogs tienen la facilidad de que eran gratuitos, cada una tenía el suyo, podía escribir cuando quisiera y de lo que quisiera, y era una manera al final de introducirte en un sector que, pues, si no, resultaba muy hermético. Me imagino, no me ha tocado vivir la época en la que no había blogs y solo había papel, pero hubiera sido muchísimo más complicado, vamos, imposible, en mi caso, no sé, escribir en El País, desde luego, claro, que escribir en mi blog con más o menos criterio, pero desde luego pudiendo escribir, ¿no?, la capacidad de poder un poco lanzarse. Y yo creo que sí que ha cambiado mucho. En los últimos años ha habido ese trasvase. A mí me gusta mucho Luis Francisco Pérez cuando dice que él hace crítica de arte, y además que hace crítica de arte en algunos medios y en su Facebook, y él lo incluye en su biografía, sí. O sea, al final los medios son distintos, pero el fin puede ser el mismo. Al final Facebook sí que es un sitio donde se publica un montón, con contenido, y como que se ha trasladado un poco el debate ahí. La gente cada vez menos participa en blogs, en el sentido de que cada vez la gente te comenta menos. Se atreve la gente más a comentarte en las redes, eso también es verdad. Y yo sí que sigo manteniendo el blog con algunas cosas que voy publicando, pero al final se ha convertido como en un sitio donde otras cosas que hago también las intento canalizar a través de eso. No sé si en los demás casos de gente que escribe en blogs, yo creo que no, porque cada uno al final ha derivado en algunas cosas. Se ha perdido un poquito la importancia de los blogs como blogs para pasar a la importancia de escribir en lo digital, pero a través de otros sistemas, ¿no?, a través de otros soportes. ¿Y crees que ha habido una pérdida, por ejemplo, no sé si de tensión teórica o crítica, digamos, en este paso a formatos mucho más limitados, como puede ser Twitter, ¿no? O, bueno, en Facebook puedes soltar la parrafada que quieras, ¿no? Pero no, digamos, que esa lectura sosegada que nunca existió, pero bueno, imaginaria, reconstruida, melancólica, del hombre que se quedaba en su casa a leer un libro de 600 páginas, ¿no?, escrito por Diderot o por quien fuera, ¿no? Parece que hemos avanzado de ahí a prácticamente, pues, 240 caracteres en un tuit, y sobre todo qué relación tiene esto con determinado tipo de prensa artística que siempre ha estado más enfocada a cuestiones de publicidad que a cuestiones de crítica o de teoría o incluso de difusión de determinados eventos alternativos a la economía, ¿no? Quiero decir, hay determinadas revistas, como el caso bastante conocido de Art Forum, donde ya no es que la información sea aquel espacio libre que deja la publicidad, ¿no?, que es la definición tradicional que suele dar de la prensa, sino que prácticamente toda la información es publicidad, ¿no? Quiero decir que es un mazacote así como de 200-300 páginas con todos anuncios de galerías, ¿no? Quiero decir,
hemos hablado de camino aquí a esta entrevista sobre el tema de la precariedad en el mundo cultural, ¿no? Pero los que han caído peor seguramente en este caso son los que no producen, los intermediarios, por así decirlo rápidamente, ¿no? Quiero decir, los coleccionistas siguen viendo que sus colecciones, sobre todo si han elegido bien, pues siguen revalorizándose en un mercado artístico que sigue pujante, los galeristas pues van aguantando como pueden la situación, las instituciones públicas, pues vamos a hablar luego más adelante de ellas porque han tenido una serie de problemas en el caso español, pero evidentemente los que aparentemente están sufriendo más, sobre todo son los comisarios jóvenes o los críticos jóvenes, todas estas figuras además que se han ido segmentando cada vez más hasta el punto que en un determinado tiempo pasado, no hacen tanto, por ejemplo la generación de mi padre, ¿no? Que empezó en los años 80, uno podía ser al mismo tiempo pues prácticamente todos los papeles, ¿no? Galerista, crítico, comisario, artista incluso, ¿no? Algunos incluso reivindican a las cosas frikis que hace mi padre como performance, pero sin embargo en el presente como que hay una segmentación mayor y por lo tanto una precariedad mayor en el sentido de que la gente está solo crítica, comisaria y no se vive simplemente de pan y de discurso, ¿no? En cierto modo. Yo es que justamente fue Fernando Castro que como a mí me dio clase y bueno, teniendo conversaciones con él, me dijo una vez, es que claro, vuestra generación, la mía, pero no exclusivamente solo la mía, ¿no? Sino un poco las que iban saliendo a raíz de la crisis, dice, os ha tocado llegar al mundo laboral en un momento en la que ya existía una crisis, con lo cual tenéis como una capacidad muy importante de continuar, ¿no? De regenerar, de no quedaros atrás, sobre todo de no perder el ánimo. Yo creo que la palabra es perder el ánimo, porque él decía que sí que se encontraba mucho en ese ámbito de la gente que había empezado en los 80, que la gente se había venido muy abajo, porque me imagino desde luego que lo que se pagaba antes no se paga ahora, pero es que en mi caso, y yo creo que toda la gente de mi generación, nunca hemos visto eso, o sea, solo nos ha quedado remar a contracorriente, ¿no? Entonces, bueno, tiene lo positivo y lo negativo. Lo positivo es que como es lo que había, yo sí que soy muy de pensar que efectivamente es lo que hay y con esto hay que tirar, porque si viene mejor bien y si no, pues sigue siendo lo que hay. Pero la precariedad yo creo que es fundamental y es fundamental para todos, que es un tema que no se habla, que a mí cada vez más es un tema que le doy muchas vueltas, últimamente mucho. Porque cada vez, no sé si es que me hago más mayor, o que llevo ya mucho tiempo, pero vas a las inauguraciones, vas al contexto social del arte, entonces todo el mundo es feliz, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo se está tomando el vino, todo el mundo le parece todo maravilloso. La peñita guapa, ¿no? Claro, esa es la cosa, eso es lo bonito. Pero luego nadie te habla de, pues es que necesito un comisariado, pues es que esto es muy caro, este texto igual, si me lo haces gratis, y es como, bueno, y toda esta contrapartida, o sea, realmente, si tú vas a imprimir un catálogo, tú no le puedes decir a la imprenta que te lo haga gratis, la imprenta te dice que se lo pagas o no te imprime, o sea, esto es así. Entonces, toda esa parte que está por detrás, de la que nunca realmente hacemos como un análisis profundo, que realmente es el problema del sistema del arte, es como efectivamente tiene una parte que parece elitista, pero que no lo es, y yo eso sí que lo relaciono también mucho con la política, no me quiero ir por las ramas, pero como se ha asociado el arte contemporáneo con la derecha, por ejemplo, ¿no? Con el elitismo, con la gente que podía pagárselo, pues, igual hay gente que se lo puede pagar, pero realmente la gente que lo está produciendo no es gente que se sitúa en el otro lado de la producción, ¿no? En el consumo. Sí, nomás, Cuauhtémoc Medina, que le entrevisté hace un par de años, no sé si fue en Arco 2014, me dijo, el mundo del arte contemporáneo es uno de los pocos lugares de conexión interclasista a día de hoy. Sí. Que es uno de los pocos sitios en los que te encuentras gente asquerosamente rica y gente que está a punto de ser desahuciada, ¿no? Sí. Quiero decir, desde las temáticas, que suelen ser temáticas desde hace ya bastante tiempo, prácticamente desde la crítica institucional, vamos desde la posvanguardia de los años 60, son temáticas muy vinculadas al contexto político, pasando pues eso, por todo un entramado en el que pues hay muchos rangos y aparentemente, pues eso, como tú bien dices, ¿no? En una elaboración todos son iguales y todos son felices y contentos, ¿no? Y también hay una cosa muy curiosa, como en el capitalismo precarizado cultural contemporáneo se utiliza a veces el reconocimiento, la amistad como moneda de pago. Eso es. Y en el mundo del arte funciona mucho. Y yo creo que, bueno, hay intentos de manuales de buenas prácticas, que yo creo que está muy bien, pero tampoco hay una constancia en la aplicación, ¿no? O sea, en realidad las ideas buenas, todos sabemos lo que se puede hacer bien hecho y lo que no, pero realmente habría que establecer unas pautas de obligado cumplimiento, no lo sé. O sea, a mí hay artistas que te cuentan de, bueno, es que en la galería me perdieron las obras, ¿y a quién recurro? Y es como, no recurres a nadie, al final es como, pues nada, me las han perdido, ya me han dicho que no saben dónde está. ¿Sabes? Y entonces son estas cosas como intermedias que tampoco se ponen sobre la mesa. El mundo del arte yo sí que veo que tiene como esa cosa de... No los otros sectores culturales, porque tampoco me muevo en el mundo literario ni en el mundo de la música, pero esa cosa de lo más evidente y lo más perverso nunca se pone sobre la mesa y al final sí que hay un sector muy precarizado, que es el de los artistas,
pero consecuentemente también, bueno, por la parte que me toca, las que nos dedicamos al comisariado, que yo tampoco soy una persona que viva mejor que un artista, al final estamos como en la misma línea, hay como dos, eso, lo que tú dices, es muy interclasista, hay una diferencia muy abismal. Tampoco creo que las galerías sean el enemigo, ¿no? Hay como estas cosas peligrosas que no, al final son comerciantes, tienen comercio y tienen pues un espacio para vender, pero no son realmente tampoco los que están en la cúspide, los que mandan, los que están mejor. Sin embargo, sí que creo que hay, no sé, hay sectores dentro del mundo del arte que interactúan dentro del sistema y sin embargo son completamente opuestos. Pues quisiera preguntarte precisamente, siendo de Gijón y habiéndote pronunciado a comienzos de este año, 2016, que está a punto de terminar, acerca del despido más o menos improcedente de algunos trabajadores de ese espacio, con, digamos, ya los diversos escándalos que ha habido en esa institución, ¿no? Con el despido de Óscar Abril Ascaso en 2015, acerca de pues, la crisis de las instituciones artísticas y la aplicación pues, un poco torticera, ¿no? De estos manuales de buenas prácticas, digamos la dicotomía esta un poco absurda entre concurso y dedazo, cuando he sabido que muchos concursos, pues digamos que ya todos los números, digamos, están ya marcados, por así decir, y sobre todo la tentación que tienen ciertas instituciones, dado que el mundo del arte es un mundo que mueve mucho prestigio como económico, yo creo, hasta cierto punto, y mucho dinero, pero tiene apenas visibilización en la cultura popular, comparado con, por ejemplo, con la música, con el mundo visual, la tentación que tienen ciertas instituciones en este proceso como de decadencia interna, de banalizarse hasta el límite, por ejemplo, del famoso caso del Thyssen invitando al youtuber ForceFast a hacer publicidad, digamos, de una de las inauguraciones, ¿no? con todo el, digamos, backlash que tuvo aquello en Twitter, ¿no? Yo el caso que conozco más de cerca pues fue la no renovación del contrato de Javier Fontesfeo en el CNDEAC después de un congreso que organizamos a la Limón sobre España sin un franco, ¿no? Invitando a personajes que gustarían muy poco, digamos, a la consejería del PP, como es el caso de Íñigo Errejón, pero también algunos que eran perfectamente no liberales, ¿no? Que decir que ahí no sé muy bien por qué sucedió aquello. Entonces simplemente preguntarte por esto, ¿no? ¿Cómo ves tú también el contexto, qué papel podrían desempeñar, aunque también, bueno, tú no eres más bien, qué opinión tienes acerca de las instituciones museísticas que se han creado al calor, digamos, de una burbuja inmobiliaria y artística que ya no está presente o que si se reconstruye, digamos, no es lo deseable, ¿no? Quiero decir, que quizás el contexto de 2005, de mediados de los años 90 hasta 2008, en el que cada capital de provincias quería tener su museo, no es una especie de horizonte deseable ni utópico, ¿no? Es decir, cómo se reconstruye, por así, vamos a ver, cómo se reconstruye todo el tejido institucional sin volver a crear pequeños cacicazgos locales, sin apenas con proyectos arquitectónicos gigantescos que luego no se pueden rellenar de contenido, ni sirven funcionalmente a la población que está alrededor de ellas. Yo creo que lo de los centros culturales ha sido la gran catástrofe del arte contemporáneo en este país, porque además eso ha sucedido de una provincia a otra, se ha salvado Bilbao, que fue el modelo que todo el mundo tenía en mente. Yo siempre digo lo mismo, en Bilbao el edificio llama la atención y el contenido también, con lo cual en Bilbao se juntaban dos cosas muy importantes, que era fundamentalmente, pues sí, un contexto bueno y sobre todo un contenido importante. Aquí se han hecho edificios por los que algunos se han intentado hacer, porque por ejemplo la Ciudad de la Cultura está sin terminar, ¿no? Se han empezado edificios con grandes nombres, con Star Architects, con ladrillos o piedras que traen desde Brasil y que cuesta más traer las piedras que hacer todo el edificio, que no se terminan precisamente porque no hay presupuesto, pero sobre todo lo más importante es que lo que no tenían era contenido. Y esto es muy fuerte porque, y ahí es el gran fracaso, yo creo que todos estos centros, la única solución posible que yo veo es el interactuar con el contexto local, que es lo que fundamentalmente tendría que haber empezado a surgir. Es decir, trabajar con lo local no significa que tú no formes parte de una red, no sé si nacional o incluso internacional, ¿no? Pero si al final la gente que va a ir al día a día a ese centro son los artistas que están allí, los artistas que viven cerca, los artistas que trabajan y que igual se están pagando un alquiler en un local, ¿no? Por el caso de Gijón, en la calle Uría, y que podrían tener un centro laboral donde trabajar y donde producir, no lo sé. Y el caso es que yo lo conozco más de cerca, aparte por ser de Gijón, porque bueno, como conozco el centro, conozco a algunos de los trabajadores que les despidieron, yo creo que todos estos centros solo pueden pasar por entretejer un diálogo con el contexto más cercano y saber qué necesidades tienen, porque igual coinciden o no, igual dices, bueno, hay cosas que son imposibles de gestionar a través de esto, algunas sí. O sea, el modelo de Huarte, que han ganado ahora 4 directoras, que es un modelo de gestión, son 4 chicas, pero además es un modelo de gestión raro porque es un modelo de gestión horizontal en el que son las 4 directoras.
que también yo les hice una entrevista y todo el mundo les preguntaba que entonces cómo se iban a repartir el sueldo, y ellas lo decían, no, el sueldo es el mismo que había para una persona, pero 4, nos lo repartimos según el tiempo que trabaja cada una, la que está más, la que está menos. Y ellas lo primero que han hecho es intentar encontrar el contexto local y hacer del centro un centro de, bueno, que toque temas educativos, que son fundamentales, de producción. Tú no sabes si de repente no sé qué artista necesita un espacio para producir algo y eso genera que durante los 3 meses que lo esté haciendo eso pueda traer a su vez actividades que le den vida. Aparte porque los edificios que ya están construidos son ingentes, es decir, son enormes y llenar eso, mantenerlos ya de por sí, se van casi más de la mitad del presupuesto que tienen para los centros. Y es un fracaso y la única solución ya, esto es como lo de las autopistas, ¿no? Ahora ya que están hechas y que tenemos que comérnoslas porque no están en quiebra, pues las tendremos que comprar. Pues esto igual, una vez que está hecho, no se pueden repetir los mismos modelos porque están fracasados. Y además los niveles económicos, yo creo que los centros de arte no van a llegar nunca, ni a los centros de arte ni a nada, como en el momento Aznar y la burbuja, ¿no? Ya, que aquí tenemos las consecuencias de todo eso. Yo creo que es muy importante, bueno, yo es que aparte estoy muy metida cada vez más en política porque me parece muy importante el entender el mundo a través de aquello, es decir, no podemos solo situarnos en el mundo del arte como si fuera una cosa paralela al mundo, no. Todo eso tiene una cosa, todo es una rama de un sistema y de todo aquello viene de aquellos polvos de estos lodos, ¿no? Entonces todo tiene que ver con lo mismo, no ha fracasado un modelo por ser un modelo malo, ha fracasado un modelo porque respondía a unas lógicas de mercado que eran irreales y que se ha visto que al tiempo, en cuanto ha habido cambios de gobierno, etcétera, etcétera, pues ha venido abajo. Hablemos también del mecenazgo y del coleccionismo, porque yo creo que tú por lo menos tienes una visión bastante desprejuiciada acerca de la cuestión del mecenazgo y el coleccionismo, ¿no? Quiero decir que al fin y al cabo, entre muchos críticos o comisarios, pues todavía arrastran, por así decir, como una visión un poco del coleccionista, básicamente como un Paganini, ¿no? Quiere decir, uno que no tiene mucho criterio, pero bueno, va a comprar un poco lo que le aconseje el listillo de turno. Y tú escribiste justo hace poco, vamos a hacerlo demasiado, un artículo precisamente sobre la relación que existe entre mecenazgo y coleccionismo, ¿no? Cómo están entretejidos y cómo, digamos, desde un punto de vista político, acabas de decir que estás bastante metida en política, pues cómo ves, qué salidas o qué alternativas desde el punto de vista institucional y político y gubernamental se podrían dar para todo el lío que ha habido siempre en España acerca de la ley de mecenazgo, la cuestión del IVA, etcétera, ¿no? Quiero decir, ¿crees que allí se está pecando un poco en ocasiones como de demandas gremiales, como por ejemplo las demandas que en ocasiones son muy, pues eso, ¿no? De qué pasa con lo mío, que sucede mucho en el campo del cine español, ¿no? Donde en ocasiones se subvencionan y se ponen en los principales cines películas que el público objetivamente pues no le interesa para nada. Quiero decir que quizás el arte contemporáneo también peca un poco de ese, vamos a llamarlo así, despotismo ilustrado, aunque sea la blanda, a pesar de que, bueno, también cuestionar un poco eso, ¿no? Según haciendo la pregunta me estoy bien dando cuenta que tiene sus limitaciones, en el sentido de que te iba a preguntar por el fracaso quizás de las instituciones artísticas en relación al público, pero me di cuenta que evidentemente cuando se inaugura cualquier exposición, incluso de un postimpresionista o de algún cubista en el Thyssen, hay colas que dan la vuelta a pesar del precio de la entrada a la manzana, ¿no? Bueno, ¿cuál crees que es la solución? ¿Cuál es, digamos, dado que estés interesado en política, cuáles crees que son las líneas un poco de solución desde el punto de vista gubernamental del momento en el que nos encontramos, desde el punto de vista del mecenazgo y el coleccionismo? Yo creo que, vamos, yo es que me parece que la ley del mecenazgo, aparte de que sea una gran demanda del sector, me parece que es fundamental, efectivamente, sobre todo porque no sé si la circunstancia histórica se ha dado así, y económica, pero realmente en el momento en que las instituciones públicas ya no van a asumir, ya no es que no puedan, pero es que no van a asumir determinados presupuestos que antes asumían respecto al arte contemporáneo, a mí no me parece, no solo no me parece mal, sino es una cosa que siempre, hay opiniones de todos los gustos, pero yo siempre he defendido que pues fundamental y me parece perfecto que una fundación privada o un coleccionista privado decida que con su dinero, aparte de comprar, que eso es propiamente el coleccionismo, se dedica al mecenazgo, ¿no? Pues a conseguir que una exposición salga o a producir un artista y que la obra efectivamente sea del artista. Hay que tener, desde luego tiene que tener unos límites, pero es que en otros modelos que no son españoles esos límites ya existen y la aportación privada es fundamental. Aquí como que ha habido como ese retroceso, ¿no? Todavía no hemos llegado ahí y me parece un fallo porque probablemente esto al final hablamos de dinero, no lo sé, si a un coleccionista en Estados Unidos, en Francia, el comprar una obra, lo contaba Elena Voz Mediano en un texto que leía de ella hace como un mes, justamente sobre todo el tema del patio herreriano, que precisamente venía por el tema de las colecciones privadas, que me parece que era un 90% de lo gastado en comprar una obra se deducía.
O sea, era una cuestión fiscal, pero que también tiene que existir. Pues si a mí eso fundamenta que Cristiano Ronaldo, en vez de comprarse un Ferrari y gastarse en un Ferrari el dinero que se podría haber gastado en medio arco, no lo sé, pues a mí me parece fundamental que eso pudiera pasar. Me parece, desde luego, muy importante, porque eso generará que, pues hombre, si es Mona Hatun igual no es tanto, pero si es un artista más pequeño, eso consigue que ese artista efectivamente cobre, que ese dinero que lo cobre le permita seguir viviendo, etc. O sea, se genera una rueda. Pero para eso tiene que haber, por un lado, una educación del coleccionismo, de entender la importancia que tiene, y por otro lado, unas medidas fiscales, ni más ni menos. Sobre todo porque la parte pública yo creo que está no acabada, pero desde luego no va a volver a los momentos en los que estaba. Y luego, por otro lado, lo que tú dices de los modelos de gestión de museos públicos y privados, hay que tener mucho cuidado. Cuando dices lo del Thyssen, que me he acordado ahora, lo del famoso vídeo, ¿no? Al final los museos son una cosa rara en el sentido de que exponen cosas, pero también son responsables de generalizar ciertas ideas, de que ciertos debates estén en la opinión pública, en la opinión cultural, ¿no? de la gente. Cuando tú decides que tu promoción va a ser un youtuber que puede tener muchísimos seguidores, no lo dudo, de hecho mi sobrina que tiene 18 años tiene muchísimos más que yo, claro, y en Snapchat y en todas estas cosas es una cosa alucinante. Claro, lo que hay que ver es si prefieres cantidad o calidad. Es que yo soy de las que defiende que la calidad no puede ir mermada por lo demás. Es decir, quizá para tu perfil sería más interesante una youtuber o un youtuber que tiene menos seguidores pero que tiene un poquito más de criterio. Lo de ese chico realmente es que fue lamentable como poco. Y tuvieron que pedir disculpas y demás, pero me parece que desde el principio, no sé en qué momento uno se siente y decide que eso, que quieres generar polémica, bien, pues entonces partimos de ahí, ¿no? Y eso también define un modelo. ¿Crees que, por ejemplo, con YouTuber puede pasar algo parecido que con la blogosfera? En el sentido que, por ejemplo, la blogosfera empezó a dar sus frutos, por así decir, de gente que tenía blogs seguidos de, pues eso, con cifras de 6, o sea, con seguidores de 6 cifras y tal, a, pues más o menos hacia 2005, pero en realidad empezaron a segmentarse, apareciendo ya blogs de crítica literaria, blogs artísticos, como mucho más tarde, ¿no? 2008, yo por ejemplo me abrí el mío de poesía en 2007, etcétera. Yo creo que todos empezaron a decaer un poco hacia 2012. ¿Crees que puede pasar un poco lo mismo con YouTube, en el sentido de que todavía está por llegar como la gran youtuber artística, igual que está por llegar, por ejemplo, la aplicación de lo que en Estados Unidos se llama mucho, que es pues, canales de YouTube dedicados en exclusiva, por ejemplo, a crítica literaria, más allá, digamos, de un adolescente que acaba de abrir, pues yo qué sé, ¿no? Los clásicos, Edgar Allan Poe, le entusiasma y hace pues, una pastelada romántica al respecto. ¿Crees que es posible, o que más o menos estás atisbando, o no sé si eres muy seguidora de YouTube, de algunos youtubers que tratan temas artísticos, aunque sea con un registro irónico? Yo, por ejemplo, una de las entrevistadas, de hecho, en esta sección, Esther, la youtuber que hizo la comparación entre el culo de Kim Kardashian y Le Corbusier. Bueno, en general, ¿qué opinión tienes acerca de YouTube como herramienta que puede sustituir, o que puede ser paralela, digamos, a las redes sociales y a la forma de comunicación a través de la escritura? A mí me parece que está muy bien, lo que pasa es que yo creo que en el mundo del arte llegamos tarde a todo. Tenemos una cosa como muy medida, no sé si es postureo la palabra, pero esa cosa de hasta que no testeemos que esto efectivamente no es algo superficial y que no vale para nada, por si acaso no nos metemos, ¿no? Entonces, con todo llegamos más tarde. Entonces yo creo que hay otros sectores en los que quizá importe menos, probablemente, ¿no? Bueno, pues si está bien esta plataforma bien, y si no está bien, pues nos vamos a otra. Y en el mundo del arte hay que esperar a que otras funcionen. Entonces, mucha gente que ahora está en Facebook, y que, por un ejemplo, ¿no? Y que utilizan Facebook muchísimo, y además hablo de generaciones mayores que la mía, y que han visto las posibilidades de Facebook, hace 5 años no hubieran cogido Facebook. Entonces con YouTube probablemente dentro de 8 años sea lo contrario, ¿no? Entonces como que nos cuesta. Realmente yo es que las redes sociales hay como filias y fobias. Yo es que no tengo ni filias ni fobias. Me parece que son unas herramientas que, oye, que son gratuitas, son virales en el sentido de que puede acceder cualquiera puede entrar en YouTube y ver un vídeo. Oye, pues utilicémoslas, yo creo que puede estar bien. Luego, como todo, el contenido es otra cosa. Tú puedes verlo y pensar que es una bazofia, pero eso te va a pasar con una película o, es decir, con cualquier otra cosa. Y a mí me parece que las herramientas de YouTube están bien. Yo no tengo canal de YouTube, pero el otro día me invitaron a hacer en la revista M, Arte y Cultura Visual, un vídeo de 2 minutos contando una obra de un artista, y yo dije, pues la voy a hacer. Hoy en día todo el mundo tiene teléfono, se puede grabar. Lo que pasa es que hay esa cosa como de, ay, si me grabo y me ven, pues ¿qué van a pensar? ¿No? Es poco glamuroso, y es como, no sé hasta qué punto realmente eso es importante. No sé, para mí realmente no tiene ninguna importancia. Me parece que son herramientas, lo que te digo, que hay que usar, que igual funcionan, que igual no. Hay, no sé, Periscope es una herramienta que ha ido un poquito para allá y tal, y ha dejado de funcionar. Pero no cosa de como todo el mundo al final lo acaba haciendo, ya llego yo. Yo no soy, yo creo que había que utilizarlas.
aprovechemos pues, que justo estamos hablando de las redes sociales para preguntarte, digamos, por la exclusiva, ¿no?, que podría tener esta entrevista, que es el hecho de que hace apenas 2 días pues has tenido que cerrar tu cuenta de Twitter, después de pues un lío. Explícalo tú porque, vamos, yo creo que lo vas a contar mucho mejor de lo que yo puedo hacerlo. Sí, la he tenido que cerrar vamos, es una cuenta que normalmente está abierta y ahora mismo está privada. Tienes que pedir amistad, ¿no? Como amistad, bueno, como seguimiento para poder... Y sí, realmente son las cosas buenas y malas de las redes. En realidad fue un ataque de un montón de machistas que se dedicaron de repente un día a compartir una foto mía que hice hace un manspreading, vamos, de hace igual 2 meses, creo que sí, de principios de octubre. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, un troll gigante, ¿no? Cada uno, además, realmente es peligroso. Y yo ahí fue cuando ya dije, mira, pues aparte que no me apetecía realmente dedicarme el día a ver tonterías y a bloquear, porque yo sí que bloqueaba sin descanso, lo que pasa que llega un punto que dices, bueno, pues mira, la cierro y igual dentro de una semana todo el mundo después de las navidades ha tomado champán y está más tranquilo y la abres, pero bueno, el nivel de violencia de los comentarios, ¿no? Insultos, bueno, amenazas, todas estas cosas. Y que con un componente de género muy marcado, quiero sí, decir que yo creo que es una temática que ha salido una y otra vez, digamos, en las entrevistas que estoy haciendo, que son todas, digamos, a mujeres jóvenes cuyo trabajo me interesa. Es decir, en un ejercicio también así como de visibilización de ciertas personas que yo creo que merece la pena lo que están haciendo y que son de mi misma generación, con la cual yo creo que tengo cierta sintonía y diversos campos y demás. Y uno de los temas que ha salido en todas las entrevistadas hasta el momento es el tema del acoso digital y digamos cómo determinadas redes sociales no ya tienen incorporado en su procedimiento de censura pues una clara misoginia, como todo el tema de los pezones masculinos y femeninos en Facebook. Dejan tal pie a una libertad de expresión irrestricta por parte de cuentas claramente anónimas que nos plantean el problema que se plantea desde los orígenes prácticamente de Facebook, ¿no? El juego de la identidad, la cuestión de la responsabilidad y cómo contrabalancear las dos cosas, ¿no? Cómo asegurar al mismo tiempo pues, un cierto autorrespeto personal junto con la libertad de expresión. No sé si tú tienes alguna posición al respecto, que es un tema muy peleagudo, ¿no? Porque al fin y al cabo Internet no deja de ser como un equilibrio muy fino entre empresas multinacionales, pero también una especie como de sensación o ilusión de libertad irrestricta por parte de los usuarios, que lleva a pensar que, digamos, pues en Internet en teoría no hay puertas, ni es una especie como de campo abierto a todo el mundo, ¿no? Pero no obstante estamos siempre como en nuestros pequeños círculos que no sé si a ti te pasará, pero yo por ejemplo en mi muro de Facebook, cuando entré un día antes de las elecciones de las 2 que hemos tenido este año, parecía que Podemos iba a ganar por mayoría absoluta, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Quiero decir que había un diputado de Ciudadanos y algún perdido el PSOE y poco más, ¿no? Quiero decir que nadie es del Partido Popular en tus redes sociales si tú te dedicas a más o menos consultar un determinado tipo de contenidos, ¿no? La reafirmación, por decirlo muy rápidamente, ¿no? Como la gran ventaja que tenía Internet y hasta cierto punto la blogosfera, que permitía la difusión para gente que no era exactamente del gremio ni del interno al asunto, hasta qué punto nos hemos vuelto a encerrar en unos guetos que ya no están configurados, que están configurados a partir de nuestros propios deseos o gustos, etcétera, limitando la posibilidad de conocer otros ambientes. ¿No te parece a ti la sensación de que las redes sociales somos los mismos? Quiero decir, que es como una especie de bar en el que te encuentras con la misma gente por todas partes. Sí, el sector artístico además es muy endogámico, las redes para eso son muy endogámicas, sobre todo Facebook. Twitter sí que como en realidad tú puedes, los trending topics hacen mucho, ¿no? No sé, Alepo, entonces bueno, tú entras y efectivamente puedes encontrar opiniones sobre temas que en principio no tienen que ver directamente con el arte. Pero Facebook en realidad, como para tener a una persona necesitas que esa persona transmita a ti, al final es como una cosa que se necesitan las dos partes, al final es una cosa cerrada. Entonces también Facebook ayuda a que haya menos trolls, a que haya menos ataques, por lo menos si es una cuenta privada, me imagino que una página, pues sí. Pero Twitter tiene la contrapartida de que al ser abierto tiene toda esta cosa y realmente los ataques que tienen que ver con el género, yo, vamos, estoy convencidísima. Me acuerdo cuando hicieron el primer programa de Salvado sobre la violencia de género, bueno, el último era sobre, yo creo, sobre todo sobre la brecha salarial, ¿no? Pues cuando hicieron el de violencia de género, creo que fue Jordi Évole el que ponía en Twitter que ningún programa había recibido tantas críticas de ningún tema que habían tocado. Y mira que han tocado temas, bueno, yo qué sé, peliagudos en muchos sentidos, ¿no? Y ese era el que más críticas había levantado, ataques de pues menuda mierda de programa, estáis feminazis, en fin, comentarios, o sea, insultos, realmente ataques. Con lo cual eso es muy sintomático de al final la capacidad que tienen las redes de mostrar lo que hay detrás de cada uno. Realmente me imagino que nadie es machista hasta que deja de serlo, yo creo.
Entonces es peligroso, sobre todo cuando tienes una cuenta con tu nombre, porque luego hay cuentas que son, no sé, puede ser un seudónimo, yo no, yo tengo mi foto y mi nombre y mis apellidos. Entonces resulta violento porque yo al final decidí cerrarlo, porque al final llega un punto en que tú dices, no sé hasta qué punto te compensa. A mí al final te compensa, pero te das cuenta de lo virulento y de los criterios que tengan para censurar qué cosas. Ya. Porque todo el mundo, por ejemplo, últimamente el tema es el acoso y el bullying. Entonces no es acoso, o sea, es acoso que yo te diga, que un niño le diga a otro que es feo y que si mañana va a clase le va a pegar una paliza. Y eso sí puede censurarlo Twitter. Pero que le ponga, hoy subo las notas de fulanito y mira lo mal que estudia, me refiero. Aparentemente no hay violencia, pero solo lo sabe la persona que lo recibe, ¿no? Y si eso lo ha recibido constantemente, ¿no? Entonces, con lo que me pasaba a mí realmente es que, bueno, la gente te decía comentarios que aparentemente no eran violentos, pero que sí que tenían un contenido absolutamente machista y violento en una lectura no evidente, con un insulto. Y eso no se considera censura. Uno de tus textos yo creo más interesantes es uno que publicaste, vamos, tienes una producción ingente que prácticamente llevaría una vida, yo creo, leerla, porque desde 2010 aproximadamente pues tienes más de un artículo publicado. Pero uno de los que a mí me parece más interesantes, o que yo destacaría más, es un texto que publicaste en la plataforma de arte contemporáneo, dentro de los ensayos Absolute, Tiene sentido el feminismo en el arte del presente, en el que pues, tú cuentas, digamos por así decir, tu caída al caballo, tu toma de conciencia feminista, ¿no? Estando cursando la carrera de Historia del Arte, en la que te planteaste la clásica duda de Linda Nochlin, ¿no? De por qué tan solo damos varones, ¿no? A artistas. El otro día justo estuve pues, entrevistando a Leila Amat Ortega aquí en este mismo espacio y me contó que ella, que estudió la filología en Alcalá pues, entre el año 2005 y el año 2009, fue la única que en clases se animó a levantar la mano y preguntar por qué en su carrera tan solo se daba a una escritora, véase Rosalía de Castro, lo cual es bastante, digamos, vergonzoso, sobre todo teniendo en cuenta que la primera novela la escribió una mujer, ¿no? Murasaki Shikibu, en el siglo XI, el Genji Monogatari, ¿no? Es interesante ver, digamos, esta foto, ¿no? De los estudios que realizasteis, pues tanto tú como Leila, a la situación actualmente, ¿no? Yo que soy profesor de estética en Historia del Arte y doy clase además en primero, me parecía muy curioso. También yo, digamos, introduzco todas estas temáticas que considero transversales, digamos, a todos los campos, ¿no? Entiendo que el feminismo no es una asignatura que se llama feminismo, sino que es un campo que, digamos, es una actitud y una forma de plantearse los temarios distinta, ¿no? en la que uno por lo menos tiene en cuenta aquello que normalmente ha quedado fuera de ese temario tradicional, ¿no? Sin forzar tampoco demasiado, ni ser tampoco ni tener por qué tener la sensación de tener que poner cuotas en cada clase, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero por lo menos tener un cierto, darle a cada quien a César lo que es del César, ¿no? Y Artemisia Gentileschi lo que es de Artemisia Gentileschi, ¿no? Por decirlo rápidamente, ¿no? Entonces, cada 10 años después resulta que prácticamente yo diría que un 70 o un 80% de mis alumnas, son prácticamente todas mujeres en Historia del Arte, están haciendo trabajos que me van a presentar el día del examen, apenas pues como 2 semanas, nada más volver de vacaciones, que tratan sobre temas feministas o de género. Y es increíble la formación que ya llevan, digamos, desde el instituto prácticamente, de cuestiones, pero vamos, que han leído más teoría queer que cualquier especialista en feminismo en los años 90, así te lo digo rápidamente, ¿no? No sé, ¿cómo se relaciona esto? Digamos, ¿crees que esto se está empezando a visibilizar también en el mundo del arte? Digamos, todo este despertar feminista de toda una generación que ha tomado el feminismo ya como una especie de incluso referente pop, ¿no? En el momento en que gente que es tipo eso, Beyoncé, etcétera, pues son gente que desde los 14 años ha tomado el feminismo como un referente a la altura, yo qué sé, de, pues eso, ¿no? de la cultura pop más generalizada, ¿no? Sobre todo en relación pues, con las estadísticas que tú muestras en ese estudio, que me parece, en ese artículo, ¿no? Te cuentas, por ejemplo, como en el periodo de que va del 2010, desde 2006 a 2011, el porcentaje de obra femenina en el MACBA está solo de 18,4%, ¿no? Y curiosamente, en el caso de mujeres españolas se reduce ese porcentaje hasta el 8,4%, ¿no? El Reina Sofía va incluso más allá, con un 12,7%, así que no sé, ¿cómo ves esta transformación? Yo realmente, además los porcentajes no son mejores, me parece que era el Observatorio Cultural de Cataluña, no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero Observatorio de Género creo que es, sacó unas estadísticas hace un mes y medio sobre las exposiciones en Cataluña en el último año y efectivamente no había. Yo creo que lo único que se salvaba era, es que no me atrevo a decir ningún nombre porque no me lo sé exactamente, pero vamos, era una institución local, desde luego no era ni no era MACBA, no era un gran centro de arte, ¿no?
Y sí, efectivamente las exposiciones, no solo las exposiciones, sino que en general los contenidos no siguen teniendo en cuenta a las mujeres. Yo es que estoy convencida de eso. Las cuotas existen, yo siempre que hablan de cuotas, las cuotas existen, pero son cuotas masculinas. O sea, claro, entonces es irreal, yo entiendo todo, es decir, entiendo que el Museo del Prado puede haber tardado tanto, no, pero le cueste más, ¿no? Es lógico que igual en el siglo XVII haya menos mujeres artistas, pues por las dificultades que esto también lo contaba Nochlin, ¿no? De llegar a la formación, que la tenían vetada. Pero eso no puede perpetuarse desde los años 90, por lo menos en España, desde que las mujeres ya pueden estudiar arte, pueden estudiar historia del arte, pueden estudiar bellas artes, etc. Con lo cual, si esa misma dinámica se ha desvirtuado por la parte de la formación, ¿por qué en la parte de la exhibición, la producción, la compra, etcétera, no están? Además, hay una etapa muy importante, y hay una etapa de conciencia. Realmente hablar de feminismo es una cosa que sigue... Yo creo que es de las cosas que todo el mundo... Nadie es racista, pero nadie es feminista, me refiero. Hay temas que están más o menos asimilados, que no están políticamente bien, pero el feminismo nunca está políticamente bien. Nadie quiere ser feminista. De hecho, me remito al último Sábados cuando Jordi Évole les pregunta a las mujeres que si hay alguna feminista, y una le pregunta, ¿pero feminismo en qué sentido? Yeah. Y me encanta ¿pero cómo que feminismo en qué sentido? Si yo te pregunto si eres racista, tú no puedes ser racista en un sentido, o lo eres o no lo eres. Entonces todos estaban de acuerdo en que había una brecha de género, que efectivamente habían cobrado menos, que les había costado más llegar, que uno había tenido que renunciar a su... en fin. Pero nadie era feminista, o sea, es muy peliaguda esta situación, me sorprende. Y en el mundo del arte se reproduce lo mismo. A mí en privado, las artistas sí que me cuentan cosas, que yo sé que me las cuentan, porque como yo abiertamente, si me llamo feminista, saben que yo me voy a tomar las cosas de otra forma que si se las cuentan, como ha pasado, yo que sé, en los visionados, eso me ha pasado mucho, ¿no? Es que un visionador muy famoso me ha dicho que esto que no vale para nada, que esto de las mujeres que no le interesa a nadie, entonces me lo cuentan a mí por la contrapartida. Pero tampoco se atreven como a lanzarse, ¿no? Como a decir... Y llega un punto entre los 35 y los 40 en los que de repente esa conciencia cambia. Cambian básicamente porque deciden o no tener hijos y a partir de ahí la situación es completamente diferente porque tienes que acarrearte todo lo que te ha costado la carrera, porque la carrera artística, lo que hablábamos, es tan precaria que eres camarero por el día o por la noche y artista por el día, pues eres camarera por la noche y artista por el día y además cuando tienes hijos se juntan las tres cosas, ¿no? Y entonces es ese punto en el que te das cuenta de que todos aquellos discursos que te venían diciendo, yo que tampoco es tan mayor, resulta que tenían que ver contigo, ¿no? Bueno, yo creo que está bien, cada uno se tiene que dar cuenta cuando se tiene que dar cuenta, pero me parece que, y es verdad, también tengo que decir que el mundo del arte es de todos el que más conciencia tiene de estas cosas. Eso también yo tengo que decir que seguramente si fuera abogada lo llevaría mucho peor porque mis compañeros no me entenderían. Yo tengo que decir que el mundo del arte, el raro es el que no ve estas cosas, ¿no? Y eso es lo positivo que tiene el ser consciente de que efectivamente hay una cultura, o sea, hay un sistema capitalista, hay un sistema patriarcal, etcétera. Entonces eso hace que tu contexto, pues como lo que hablábamos de quién que ganaba Podemos, ¿no? Al final te mueves en un círculo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La buena es saber que ese círculo va a estar contigo, en el sentido de que no les vas a tener que convencer de esto. Pero luego el resto del mundo continúa existiendo, pues por eso las cuotas, por ejemplo. Continúa existiendo como si esto no pasara, y pasa, y pasa. Bueno, te quería preguntar sobre tus comisariados. Has hecho muchísimos, yo creo. O bastantes, o demasiados. Vamos, no demasiados, pero muchos, teniendo en cuenta la edad que tienes. Empezaste de hecho muy joven, ¿no? Yo creo que tu primer proyecto de comisariado, corrígeme si me equivoco, data de 2011, ¿no? Sí. El Chispas. Sí. En el Hervidero. El espacio líquido. Exacto. Sí. En el que ya pues apuntaste uno de los temas, yo creo, centrales de tu trabajo como comisaria, que es, pues, no sé si llamarlo, casi, digamos, con un papel social, dar oportunidades a las nuevas generaciones que están empezando a trabajar, ¿no? Así, por ejemplo, por acercarnos más al presente, ¿no? Pues en 2016 has trabajado en dos comisariados que yo creo que tienen mucho que ver con esto. Por un lado, Bienvenido Comisario, ¿no? Que es un ciclo comisariado organizado por Joana Llauradó sí. y Joana Roda, sí. En el que se planteaba pues, justamente un diálogo entre pues, dos comisarias jóvenes, ¿no? Tu caso y el caso de Caterina Almiral, en el espacio La Puntal, ¿no? Pues me gustaría preguntarte que contaras un poco cómo fue aquella experiencia y también si pudiera ser posible que lo relacionaras con una serie de trabajos que tú ya has llevado a cabo desde el otro lado, no tanto desde la persona que, digamos, recibe una oferta, como es el caso de esta de Bienvenido Comisario, sino que la da, ¿no? Estoy pensando en el comisario que tú realizaste en 2014 y 2015 en la New Fair, ¿no? en la que tú precisamente pues, digamos, auditabas o coordinabas una convocatoria para artistas que no tenían galería, ¿no?
¿cuál es el papel realmente del comisario? Como una figura un poco extraña, ¿no? O del curador, ¿no? Del curador, como sabido, el curator romano, pues era el tutor del menor o del discapacitado, ¿no? Sobre esto ha hecho bastantes ironías y gracietas mi padre público y privado. El curador a día de hoy, con ese papel como intermedio entre, por así decirlo, el galerista y el crítico, o el gestor cultural puro y duro y casi el artista, ¿qué relación tiene con la propia creación y con... Es decir, sigue todavía manteniéndose el mito de que el comisario es un artista fallido, o nos encontramos con una generación que quizás también ha planteado el comisariado como su primera salida vocacional, incluso y profesional? ¿Cómo es tu caso y cómo lo ves en la gente de tu entorno? Es decir, que ya existen, por así decir, comisarios que no lo son simplemente de profesión, sino también como de vocación, y también la anomalía de que tu vocación sea precisamente gestionar y poner en visibilidad el trabajo de otros, ¿no? Como una especie de cosa medio de ONG. Sí, yo como artista fallido puede que sea. No, me refiero, yo se me da muy mal todo lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Pero nunca me planteé realmente, por ejemplo, hacer bellas artes. Yo sí me gusta mucho la parte de gestión, que yo creo que sí que es vocacional, por lo menos en mi caso. Y sí que creo que no solo, con otras comisarias más o menos de mi generación, no sé, Marisol Salanova, Nerea Ubieto, ¿no? Que trabajan, Mariano Ormaechea también. Hay un punto como de pedagogía. Realmente yo creo que siempre que me preguntan por comisariado, yo digo, a mí lo que me gusta es trabajar con artistas. Es decir, esa relación tensa, que puede ser a veces más positiva y otras más negativa, de trabajar con artistas, de realmente ver todo lo que hay detrás de una obra que se expone, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás, el esfuerzo, la reflexión, el boceto, la obra desechada, todo eso. El conseguir que, bueno, que tenga sentido, que se pueda mostrar, que alguien que lo vea y que no tenga nada de idea de qué va esto pueda llegar a ese punto y entender de qué va, o por lo menos conocer a un artista que realmente lo que está trabajando es interesante. Entonces hay un punto como casi de mediador, y yo creo que la mediación, como ahora también es una cosa como que está muy de moda, ¿no? Y que se está muy retomando mucho, y yo creo que es importante. Yo creo que el comisario, por lo menos como yo lo entiendo ahora, funciona un poco en ese punto, en el que realmente no es que yo aplique mi mirada sobre los demás, sino que al revés, yo trabajo mucho por ver artistas, ver cosas que se están trabajando y que tienen en común, y a partir de ahí poder hacer pues, una exposición, que suele ser el formato a veces final, y mostrarlo. Pero no solo, a mí me gusta mucho interactuar, y por eso la convocatoria de la New Fair, por un lado, buscaba eso. Realmente era una convocatoria en la que se presentaron el primer año 200 solicitudes y el segundo año 400, o sea, realmente muchísimas, y donde cada uno exponía, podía vender y se comprometía a durante ese tiempo explicar su trabajo. Los artistas estaban allí, o sea, se implicaban con su trabajo, y realmente se creó como un ambiente muy bueno de, pues yo qué sé, el que tenía escultura, porque eran 2 metros de pared por cada artista, pared, vamos a decir, de espacio. Entonces el que tenía escultura venía y la colocaba, su montaje era muy rápido, entonces ayudaba al que tenía foto, yo qué sé. Entonces esas sensaciones de crear un poco comunidad, que yo creo que eso es fundamental y que eso puede crear otros modelos. A mí esa es la parte que más me interesa, no tanto el protagonismo del comisario, que bueno, que hay veces que las redes también ayudan a que haya protagonismo de cosas que yo desde luego no pretendo. Y por otro lado, Bienvenido Comisario iba un poco en la misma línea. En este caso, las dos Joanas nos invitaron a Caterina y a mí a cada una a pensar una exposición y luego intentar interactuar entre nosotras, dialogar, y resultaba que pues muchos artistas que me interesaban a mí le interesaban a ella, con lo cual al final era una cosa como mucho más horizontal. Y yo creo que el trabajo interesante del comisariado hoy, por lo menos como yo lo entiendo, es ese trabajo de difusión, de comunicación. Me parece fundamental la parte de comunicación, que se puede hacer a través de una exposición, que al final es una comunicación visual, pero no solo, ¿no? Sino el conseguir que no haya tantas diferencias entre lo que hacen los artistas y los espacios, sino facilitar un poco eso. Pues quisiera preguntar también sobre otro proyecto que realizaste este año, en Lo Salvaje, ¿no? Con Elena Fernández Prada, Cristina Fernández, Ángela Rosa, Miriam Pastor, Lucía Antevi, ¿no? En la que planteabas una cuestión interesante, que es, bueno, aparte, digamos, del posicionamiento feminista que implica que todas sean mujeres, el hecho de que se problematizara desde el propio título pues la relación entre lo cultural y lo natural, en una línea que también ha sido, yo creo, una línea de fuerza, digamos, curatorial o artística importante este año,
que es el tema de las relaciones o entre el ser humano y lo animal y lo natural en general, ¿no? Estoy pensando en concreto en un comisario, un clásico, vamos a utilizar el término, ¿no?, del mundo del arte contemporáneo, que es Rafa Doctor, muy próximo a ti, que ha organizado como este macro festival animalista, ¿no?, que es Capital Animal, con todas sus diversas como modulaciones, exposiciones, conferencias, etcétera. Simplemente preguntarte por cuál es tu posición en relación a este tema, ¿no?, que también es un tema político, que también es un tema cultural. Estoy refiriéndome evidentemente pues al tema de los derechos animales, el animalismo, el antiespecismo, el veganismo, que es otro de los vectores fuerza de una especie como de nueva conciencia política, que al fin y al cabo son las tres grandes como movimientos alternativos de los 60, ¿no? El feminismo, el ecologismo y, por así decirlo, un cierto anticapitalismo que no sea la caída en el viejo comunismo. Seguimos, digamos, en esa como tríada mágica, pero hay como una reformulación, yo creo, también a la altura de nuestro tiempo, que merece la pena ser, y que me gustaría que habiendo participado pues de manera más como espectadora o también como a veces como comisaria y como organizadora, ¿crees que también se está produciendo aquí una transformación dentro del mundo del arte en términos de conciencia al respecto, o que hay una mayor distancia o una visión un poco más distante, digamos, de la gente que no participa directamente de este tipo de temáticas o de cuestiones? Yo es que me parece que cualquier posicionamiento de un comisario, de un artista, siempre es importante, porque al final es que somos personas. Me encanta la gente que un poco trabaja como desde lo abstracto, ¿no?, y desde lo neutral. Neutral no hay nada. Entonces, en este caso, Rafa, en el caso de Capital Animal, hizo un festival con Ruth Toledano, creo que era, y la otra chica, un festival en el que ponía de sí las convicciones que él tiene. Entonces, me parece fundamental, al final, pues, como la cuestión feminista, ¿no? Realmente yo no soy feminista hasta que entro en la exposición, y una vez que entro a comisariar de repente no lo he hecho. O sea, todo tiene que ver. Y a mí me parece que las cuestiones que están volviendo como a estar en boga, que uno de ellos es el debate sobre el tema animalista, a mí me parece fundamental para cambiar ciertas formas de consumo criminal que ya estaban llegando a unos límites, que tienen que ver con el capitalismo. También es que todo al final también tiene que ver, ¿no? Esta cosa como inaudita del consumo, bueno, el libre comercio, ¿no?, que es la base del capitalismo, que al final lleva a la destrucción absoluta. Bueno, yo no sé si vamos a llegar ahí, porque ahora tenemos un presidente en Estados Unidos, porque como Estados Unidos gobierna el mundo, ¿no?, en el que dice que no existe el cambio climático. O sea, son cosas como tan bizarras, llegadas a determinado punto, de pues creíamos que habíamos conseguido mucho y realmente quizá hayamos conseguido menos de lo que pensábamos. Por eso es muy importante que el arte no pierda su función. El arte, hay un punto en que parece que vive ajeno a los hechos históricos, y eso también... Eso es una cosa que yo cada vez le doy más vueltas, ¿no? De cuando uno está, que por supuesto cada uno puede hacer lo que le dé la gana, pero uno está pintando en su casa, fotografiando en su casa, y es como, y mientras están en Alepo, la gente sacándola de 3 horas en 3 horas en autobuses, no sé, ¿cómo eso no va a tener que ver? Si tiene que ver en otras producciones artísticas, si salen novelas hablando de eso, si sale música hablando de eso, ¿cómo no va a tener que ver con el arte? Entonces me parece que el arte, incluso opiniones con las que puedes estar más o menos de acuerdo, tiene que posicionarse, porque el arte no es ajeno al mundo. Y yo creo que eso es una de las cosas más perversas del arte, perversas en el sentido de que hacen que el arte se vea tan ajeno. Porque parece como que el arte pasa en determinados contextos que no tienen nada que ver con nosotros me refiero con la generalidad del mundo, mientras en la generalidad del mundo está pasando eso. Bueno, para terminar, me gustaría que, dado que también estas entrevistas están realizando pues, al filo del año, preguntarte por un balance del año y también por las expectativas de 2017, teniendo en cuenta que yo creo que por lo menos en tu caso, 2010, corrígeme si me equivoco, ¿no?, 2016 pues ha sido un año de mucha actividad, sobre todo comisarial. ¿Cuáles son los retos, no son tantos tuyos personales como en general del mundo del arte y en general del mundo en concreto, ¿no?, así en abstracto, aparte de que termine pues este tipo de carnicerías tipo Alepo, pero ya siendo más realistas, ¿no? Quiero decir ¿cuáles son las líneas de fuerza que tú ves en el mundo, que no han sido mencionadas a lo largo de la entrevista, que serían interesantes pues seguir o analizar o estudiar en el caso de 2017? Pues estoy pensando cosas que no vamos a tener tiempo de comentar, ¿no?, como por ejemplo el caso de las ferias, ¿no?, quiero decir, la propia dinámica que ha tenido Madrid de ser una ciudad con tan solo una feria que era Arco, ¿no?, que lo aglomeraba todo, a de repente una especie de semana ferial en la que es inasumible, ¿no?, la cantidad de contenidos que se producen y cuya calidad pues a veces es bastante deficitaria, pero que bueno, en los últimos años pues ha ido generando, si cabe, pues eso, mayor atracción popular, aunque sea simplemente como a un modelo de verbena, ¿no? No sé, temas así como variedades, ¿no? ¿Qué crees que queda por perfilar? ¿Cuáles son tus perspectivas de futuro y cuáles son, digamos, el balance que harías de este año? Bueno, yo de este año, en cuanto a lo profesional, para mí positivo. En cuanto a lo general, lo que ha pasado en el mundo, terrorífico, es un año horror. Ha pasado
yo creo que este año, y bueno, no sé si tiene que ver directamente, pero la crisis de los referéndums, o sea, realmente es como ya no se puede preguntar al pueblo porque luego el pueblo te responde y resulta que no tiene nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Pues como Facebook, de repente todo el mundo vota al PP, alguien le tiene que votar, ¿no? Y yo creo que en cuestión de arte yo creo que las líneas en las que se está moviendo ahora mismo todo es ese punto, yo creo, realmente mi opinión puede ser, por supuesto, totalmente equivocada, pero ahí está el punto en el que de repente yo creo que sí que se están transformando las conciencias. O sea, de repente sí que hay mucho más arte político, todo arte es político, ¿no? Pero más claramente posicionado con determinadas cosas, más compromiso de los artistas y de los gestores con determinadas cosas, y más cambios de modelo. O sea, yo creo que lo que tú dices, la locura de las ferias, que es irreal, porque la gente al final, para bien o para mal, va a ferias con determinado nivel, como puede ser Arco, para bien o para mal, pero oye, el nivel es el nivel y no se puede comparar a Mona Hatoum con un artista que estás poniendo en, no sé, en una tienda de Marcos, cosas que hasta ahora estaban muy de la mano y que se están rompiendo. Pero yo creo que también, en contraposición a eso, hay cada vez más modos de trabajar ajenos a eso. No solo ajenos, o sea, no son cosas, yo nunca las creo que sean competitivas, ¿no? Sino que hay artistas que trabajan con galería y van a ferias, pero por ejemplo se están organizando cada vez más los Open Studio o trabajos. Me encanta el proyecto de Estudio Porto, ¿no? Que son tantos en el estudio que de vez en cuando ellos mismos abren y hacen una paella y ellos exponen, ¿no? A sí mismos me refiero, como colectivo, sin serlo. O sea, esas cosas como de esos modelos en los que, bueno, pues al final estamos aquí, pues eso, este es el contexto que tenemos, podemos hacer otra cosa con él. Y eso no va reñido de otras. Y a mí eso me parece como líneas interesantes que yo creo que se irán desarrollando, sobre todo las que tienen que ver con la capacidad que de repente están teniendo los artistas de pues buscarse la vida, que al final esto es lo que es. Vale, bueno, pues nada, Semira, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y nada, a vosotros nos vemos en la próxima. Hasta luego.